Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, bueno, como pueden ver, no está tan fácil la transmisión hoy, pero bueno, vamos a hacer lectura del capítulo que nos corresponde en el día de hoy. Y vamos a ir a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y dice así: discusión acerca del día de descanso. Espérate, me ubico en la Reina Valera. Bien. Dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel día iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Miramos ahora entonces el hombre de la mano seca. Vemos aquí entonces ahora un milagro. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echará mano y la levantará? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bien, en el versículo 15 entonces encontramos allí el siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Versículo 22 está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conocerá el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. O sea, era Jesús. Verso 43, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por último, versículo 46 dice: la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, o sea Jesús, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bien, mis hermanos, como hemos visto, el capítulo 12 tiene bastante de qué hablar. Pero empezamos allí entonces con el capítulo 1, del 1 al 8, está hablando acerca de que los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y dice la palabra entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 12 de Mateo, el tema de ese capítulo es el conflicto y el rompimiento final de Jesús con los príncipes o los principales religiosos.
Cuando nosotros miramos el capítulo 11, encontramos el rechazo de Jesús con los que lo habían rechazado a él. Pero cuando ya pasamos al capítulo 11, entonces encontramos el conflicto acerca de el rompimiento con los líderes religiosos. Dice la Biblia que Jesús iba por los sembrados. Jesús iba por el camino, iba con sus discípulos, dice la palabra del Señor. Y me encanta cuando leemos allí, dice que sus discípulos tuvieron hambre. Yo me imagino que ellos le dijeron a Jesús que si podían arrancar o comer espigas. Dice la Biblia que ellos iban allí por el sembrado y ellos empezaron a arrancar espigas y a comer. Ellos tenían hambre. Pero dice la palabra del Señor que inmediatamente los vieron unos personajes que no dejan de faltar siempre para criticar. Y dice la Biblia que viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, mis hermanos. Dice que los fariseos aparecen entonces allí para criticar. ¿Saben, mis hermanos, cuál ha sido el problema con el día de reposo? O no el día de reposo, la gente con el día de reposo. Y es que la gente valora más el día que ni a la misma persona. La gente cae en el problema de la religiosidad y salen valorando más el día que a Dios mismo. Y fue entonces lo que los fariseos hicieron allí. Y entonces cuando ellos ven que los discípulos de Jesús estaban cogiendo espigas, ellos inmediatamente salen a Jesús y les dice: ellos no pueden hacer eso. Los fariseos no se preocuparon por el estado de los discípulos, ellos se preocuparon más por el día, porque ellos dicen que no se puede hacer porque era ¿qué? Sábado. Ahora, cuando usted ve acerca de los fariseos, son terribles, terribles, siempre están allí. Los líderes eran un grupo político religioso. Ellos siempre estaban para hacer oposición a las enseñanzas de Jesús, a las cosas sagradas. Mis hermanos, siempre van a existir los fariseos. Siempre van a existir para estar criticando, para estar opinando lo que no deben opinar. Ahora, Jesús, si usted recuerda, en muchas partes de los evangelios, en algunos momentos Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son de esos que dicen y no hacen, de esos que le ponen cargas a las personas y ustedes mismos ni siquiera las hacen. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, de no caer en el papel de ser también fariseos, que siempre estemos allí para criticar todo lo que los demás hacen, ¿sí? Y dice que ellos entonces criticaron el hecho de que los discípulos de Jesús estuviesen comiendo o recogiendo espigas porque tenían hambre. Ellos se preocuparon más por el día que por la necesidad que tenía el ser humano. Hoy usted y yo tenemos que preocuparnos más, mis hermanos, por la gente. Nosotros tenemos que preocuparnos más por la necesidad de los hombres, la necesidad del ser humano aquí en la tierra. ¿Sí? En cambio allí los fariseos Jesús se preocupó porque ellos tenían hambre. Yo me imagino que él mismo fue el que les dio la orden: cojan espigas. Pero los fariseos aparecieron allí. Ahora, en el versículo 3, allí de Mateo capítulo 12, versículo 3, dice: pero él les dijo, o sea, Jesús les respondió a los fariseos que, vamos a leer desde el 2, viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, comer las espigas, cogerlas. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa
de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Ahora, eso lo vamos a encontrar, mis hermanos, en Primera de Samuel capítulo 21. Vamos a ir un momentico a Primera de Samuel capítulo 21. Primera de Samuel capítulo 21, verso 1 al 6. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Amilet, y se sorprendió a Amilet de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Jesús, entonces ahora les hace referencia a los fariseos acerca de lo que Jesús, de lo que ellos estaban refutando con Jesús. Ellos le estaban reclamando por qué los discípulos están comiendo pan el día de reposo, cogiendo espigas. Entonces Jesús ya le habla de este tema. Ya les habla acerca de lo que hizo David. Y si ustedes, pues ya escuchamos allí la lectura, dice que David estaba por el desierto, le estaba pasando el exilio, y los hombres que David tenía también tenían hambre. Y David dijo, bueno, será el momento de ir a buscar comida para ellos. Y allí entonces se encuentra con el sacerdote, le pide de comer, pero el sacerdote le dice, no tengo más que panes sagrados. Cuando dice allí los panes de la preposición, eran unos panes que se consagraban cada semana, los colocaban en el altar, los colocaban en un lugar y eran exclusivamente ofrecidos para Dios. Una vez más pasaba esa semana, los panes quedaban sagrados, consagrados, y solamente los comían los sacerdotes. Pero aquí en medio de este momento, en medio de esta necesidad, dice que este hombre, el sacerdote, Ahimelech, dice que él le dice a David, no hay más panes, pero él le ofreció estos panes, entendiendo que el rey y sus hombres eran valiosos para Dios. Ahora, este sacerdote responde a David y él le dice, solamente tengo estos panes sagrados. Pues imagínense, después de 8 días en la presencia del Señor, ¿cómo estarían? Pero el sacerdote le hace a David, le hace una pregunta. Y el sacerdote le pregunta, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado como lejos. Me llama la atención allí porque el sacerdote pregunta a David y le dice, bueno, sus hombres están andando en santidad, se han apartado al menos de cometer pecado con mujeres. Y David le dice, sí, ayer y anteayer no han estado con mujeres. Es sorprendente ver cómo aparece este momento allí.
Como quien dice, las mujeres son los que los hacen pecar. Bien, y dice entonces David que desde el momento en que ellos salieron de allá, esos vasos ya estaban limpios, estos hombres venían consagrados, cuanto más consagrados estaban después de 2 días por el exilio, en el exilio, o por el desierto, por qué no decirlo así. Entonces, el sacerdote pasa y les da los 5 panes que David había pedido. ¿Sí? El sacerdote pudo haber dicho, no, estos panes son solamente, mis hermanos, o David, estos panes son solamente para los sacerdotes, solamente el sacerdote los puede comer. Pero el sacerdote pregunta, ¿están bien? ¿Andan como sanos? ¿Andan en santidad? ¿Andan en obediencia a David? Entonces los declara consagrados, unos vasos limpios, y entonces proceden a comerse o a entregarle los panes a David para que los llevara a ellos. Y volvemos entonces a Mateo. Volvemos entonces aquí a Mateo. Y Jesús, era Jesús mismo el que estaba con los discípulos. Y saben, mis hermanos, ahora, allí me llama la atención otra cosa muy importante. Y Jesús mismo le dice a los fariseos, en Mateo capítulo 12, verso 4, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Ahora, me encanta esto, mis hermanos, porque cuando Jesús viene a la tierra, cuando Jesús hace su ministerio, Jesús puso en primer lugar la vida del ser humano y él siempre ponía en primer lugar a Dios, a su Padre Celestial. Los fariseos habían aprendido más leyes de hombres, más cosas terrenales y le prestaban más atención a esto. Pero me encanta cuando Jesús le responde a los fariseos esto. Ahora, en el versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, los fariseos no estaban reclamando tanto lo que ellos estaban haciendo, estaban reclamando más por el día. Mis hermanos, la Biblia dice que el día es del Señor, todos los días son del Señor. Por eso, si hay alguno de ustedes que tiene su inclinación a guardar el día de reposo, no mire más importante el día de reposo que la misma persona o que usted mismo. Bueno, y pasamos entonces allí a otra parte muy importante y dice, el hombre de la mano seca. Dice la Biblia que Jesús pasaba por allí. Cuando vino a la sinagoga, entonces había allí un personaje, dice la Biblia, un hombre que tenía ¿qué? Una mano seca. Ahora, esto es una cosa aterradora. Dice que pasando allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder ¿qué? Acusarle. Mis hermanos, qué cosa tan terrible para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo que hombre. Ahora Jesús les coloca el ejemplo para no alargarnos tanto. Le presentan a Jesús, le hablan acerca de este hombre de la mano seca y dice que solamente buscaban ocasión de acusar a Jesús y le hacen la pregunta, ¿es lícito sanar? Como quien dice, pongámosle esta tentación, pongámosle esta prueba, pongámoslo allí. Hermanos, qué cosa tan terrible. Ellos estaban pensando más, nuevamente les digo, en el día de reposo que en el hombre que tenía ahora la mano seca, y le hacen esa pregunta para acusarle, pero Jesús también entonces les pone un ejemplo y es acerca de lo que ellos tengan. Y les habla, les dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levantan?
pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mis hermanos, qué cosa tan terrible con los fariseos. En ningún momento se alegraron por el bien que se hacía. Dice la Biblia que Jesús entonces sana al hombre que tenía su manito seca. Inmediatamente los fariseos, ¿qué? Dice que tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mis hermanos, qué cosa tan terrible. Estaba leyendo esta palabra ahora a la madrugada también y entendí que a veces dentro del pueblo hoy también aparecen muchos fariseos, siempre acusando lo que otros hacen, sin discernir ni el pensamiento. No es que ninguno de nosotros tenemos poder ni derecho para discernir los pensamientos de otro. Me gustó el tema de la idolatría, porque siempre lo había escuchado más enfocado en dando importancia a una imagen y no centrándose en la intención del corazón. Los fariseos estaban allí siempre defendiendo el día de reposo. Ahora, cuando Jesús también les coloca allí el ejemplo, dice: no, miren, los sacerdotes no profanan el templo. O sea, ante el pueblo hay muchos que tienen una cara, muchos que imponen cargas, muchos que hacen y dicen, pero cuando ya van a la realidad, ni siquiera ellos cumplen con lo que les demandan al pueblo. Y eso estaba pasando aquí con los fariseos. Ni siquiera se alegraron porque el hombre de la mano seca había sido sanado. Ahora ya él podía trabajar con sus dos manos, ya podía conseguir el pan de cada día con sus manos. Ellos más bien buscaron ocasión de destruir a Jesús. Qué cosa tan terrible, como quien dice, es preferible acabar con Jesús y no que Él termine con el día de reposo. Para ellos les fue más valioso el día de reposo que el mismo bien que Jesús hacía. Entonces, mis hermanos, aquí seguimos con otro tema y dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a mirar, mis hermanos, allí lo delicado que es esto. Que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, no solamente a cerrar nuestra boca para no hablar de los demás, sino que también tenemos que aprender a no estar opinando frente a casos, porque podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Y allí entonces habla, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ¿sabe en qué momento ellos fueron blasfemos o en qué momento se puede caer en esto? Dice que a Jesús le fue traído un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas ¿quiénes aparecieron allí, mis hermanos? Los fariseos. ¡Qué terrible! Mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mis hermanos, qué cosa tan terrible con los fariseos. Siempre opinando lo malo, siempre cuestionando, siempre buscando ocasión de caer, siempre acusando a Jesús por lo que él hacía. Y entonces ahí vemos, mis hermanos, ahí vemos cómo esta situación se presenta. ¿Cómo se presenta esta situación de los fariseos? Ahora, ellos empiezan allí a acusar a Jesús. Y no solamente le acusaban porque hacía bien el día sábado, ahora se les ocurre otra situación y peor, y peor. Estaban acusando a Jesús acerca del milagro que había hecho de sanar al ciego y mudo. Mis hermanos, son las 8. Vamos a dejar hasta aquí y mañana, como ocupamos media hora para la enseñanza de la palabra, por los inconvenientes que tuvimos hoy, mañana yo voy a acabar de explicar un poco el capítulo 12 en 20 minutos y luego 40 minutos los dejo para
el capítulo 13. Así que mis hermanos, nos disculpan por tanto inconveniente, pero les seguimos amando en el nombre del Señor. Así que oremos. Padre, bendigo tu nombre en este día. Padre, agradecemos porque nos bendices con un día espectacular, un día maravilloso. Padre, muchas gracias porque hiciste que la lluvia cesara y estás dándonos un tiempo diferente, mi Señor. Gracias porque tú tienes el control de todo y sabemos que tienes el control también de esta pandemia, Dios mío. Tú tienes el cuidado, Señor. Papito Dios, colocamos en tus manos este maravilloso día y a cada uno de los miembros de nuestra congregación, Padre. Señor, sé que eres suficiente para cuidar, para guardar y para proveer a cada uno de tus hijos, Señor. Papito Dios, permítenos en este día honrarte, glorificar tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, bendiciones para todos. Adiós.